¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo la fe que agrada a Dios? Y si te dijera que hay un versículo en las palabras de Jesús que muchos evitan predicar, un versículo que corta como espada y separa la apariencia de la esencia. Está escrito en la Biblia, pero muchos púlpitos lo ignoran, y lo más impactante, puede estarse cumpliendo hoy, en tu vida. ¿Qué ocurre con quien ignora esta advertencia? ¿Será que estamos alabando a Dios con los labios, pero con el corazón lejos de Él? Hoy descubrirás la verdad detrás de ese versículo y por qué puede decidir tu destino eterno. Quédate hasta el final, porque este mensaje marca un antes y un después. Deja un comentario ahora como un acto de fe. Señor, quiero vivir tu voluntad, no solo parecer tu seguidor. Haz clic en me gusta como una forma de ministerio y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Este es quizá uno de los versículos más confrontadores de toda la palabra. Jesús no está hablando con incrédulos aquí, está hablando con personas religiosas, con personas que aparentemente hacían milagros, predicaban, expulsaban demonios, pero Él dice algo que retumba como un trueno. Nunca os conocí. ¿Cómo es posible? Personas que hablaban en su nombre, pero que no lo conocían de verdad. Aquí es donde la palabra separa la apariencia de la esencia. No basta con levantar las manos, cantar alabanzas y hacer buenas obras. La verdadera fe se demuestra en obediencia, intimidad con Dios y transformación interior. Es vivir la voluntad de Dios, no la nuestra. En la práctica, ¿cuántas veces decimos, Señor, Señor, pero decidimos solos el rumbo de nuestra vida? ¿Cuántas veces tenemos una fe de domingo, pero una rutina de lunes sin Dios? Jesús está advirtiendo, la fe no es un teatro religioso, es una vida rendida. No se trata de cuántos versículos conoces, sino de cuántos vives. Piénsalo. ¿Estás construyendo tu fe sobre una apariencia o sobre una entrega real? Imagina esto como un espejo espiritual. Puedes tener la Biblia abierta, pero el corazón cerrado. Puedes estar en la iglesia, pero lejos de la presencia. Y Él ve lo que nadie más ve. Este versículo es un llamado urgente al arrepentimiento y a la autenticidad. No es para condenarte, es para despertarte. La fe superficial es como una casa construida sobre la arena, bonita por fuera, pero sin estructura para resistir las tormentas. Jesús nos muestra en Mateo 13, en la parábola del sembrador, que hay semillas que brotan rápido, pero cuando viene el sol, se marchitan porque no tienen raíz. Así es la fe de muchos hoy, emocional, momentánea, sin profundidad. La persona se emociona con una predicación, se conmueve con una alabanza, pero no construye una vida devocional sólida con Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. ¿Te has detenido a evaluar la calidad de tu fe? ¿Resiste cuando todo se desmorona? ¿O depende del ambiente, del pastor, de la música? La superficialidad espiritual es peligrosa porque engaña. Te hace pensar que todo está bien, cuando en realidad te estás alejando lentamente del centro de la voluntad de Dios. En la vida real, esto se manifiesta cuando buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo, cuando oramos solo en tiempos de crisis, cuando creemos que asistir a cultos es suficiente, pero lo que Dios desea es relación, no formalidad.
Quiere intimidad, no rituales. Imagina un matrimonio donde solo hay conversación una vez por semana, donde no hay tiempo de calidad, donde el corazón del otro es ignorado. Así es nuestra vida con Dios cuando vivimos en la superficie. ¿Y sabes cuál es el riesgo? Vivir toda una vida pensando que estás salvo y escuchar un día, nunca te conocí. Esto es serio, esto es eterno. La fe verdadera produce frutos, no es perfecta, pero es constante. Llora, pero no abandona. Se cuestiona, pero no desiste. Cae, pero se levanta por la gracia. Ahora te pregunto, ¿tu fe es profunda o solo cómoda? Esta parábola, contada por Jesús en Lucas 16, 19, 31, es una de las más directas e incómodas del Evangelio. Nos arranca de la comodidad de las apariencias y nos pone cara a cara con la eternidad. Jesús habla de un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y vivía de fiesta todos los días. A su puerta estaba Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, deseando solo las migajas que caían de la mesa. Ambos mueren, y aquí llega el impacto espiritual. El rico va al tormento, y Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 23. Este versículo no condena la riqueza, pero revela el peligro de un corazón endurecido, egoísta, desconectado de la compasión y la justicia de Dios. El problema no era lo que el rico tenía, sino lo que ignoraba. Ignoraba el dolor del prójimo, ignoraba la oportunidad de servir, ignoraba la urgencia de la eternidad. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Nos preocupamos por el confort, el estatus, la apariencia, pero no vemos al que está a nuestra puerta. Nos volvemos selectivos con quienes ayudamos, débiles en empatía, ricos en excusas. En la vida real, esto se revela cuando damos la espalda al necesitado, cuando invertimos más en lo exterior que en lo interior, cuando nuestra fe se vuelve un accesorio de domingo, pero no un estilo de vida durante la semana. La parábola de Lázaro es una advertencia. La eternidad comienza con las decisiones que tomamos ahora. La compasión no es opcional. El amor al prójimo es prueba de que Dios habita en nosotros. ¿Ya te preguntaste quién está a tu puerta hoy? ¿Será que tu agenda está tan llena que no hay espacio para la misericordia? ¿Estás ignorando el clamor que Dios ha puesto delante de ti? Jesús nos contó una historia en Mateo 25 que es como una alarma sonando en los cielos. La parábola de las 10 vírgenes. 10 mujeres esperaban al novio, una figura del propio Cristo. 5 eran prudentes y llevaron aceite de reserva. Las otras 5 eran insensatas y no se prepararon. Cuando llegó el novio, las prudentes estaban listas, con sus lámparas encendidas. Las otras corrieron a buscar aceite, pero ya era demasiado tarde, la puerta se cerró, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mateo 25:10. Este versículo resuena con urgencia espiritual. No se trata de un evento del pasado, se trata de ti, de mí, de todos nosotros. La pregunta que plantea es simple, pero decisiva. ¿Estás listo? No se trata de saber la fecha del regreso de Jesús. Se trata de tener la vida en orden, el corazón lleno del Espíritu, el aceite de la fe siempre encendido. En la práctica, mantener el aceite es mantener la comunión diaria con Dios. Es orar incluso sin ganas. Es leer la palabra cuando todo grita que hagas otra cosa. Es resistir al pecado en nombre de una esperanza mayor. Las vírgenes insensatas representan a los que creen que siempre habrá tiempo, que viven como si la eternidad fuera una teoría lejana. Pero Jesús nos muestra, la preparación no puede posponerse. ¿Tienes suficiente aceite o estás viviendo al límite, apagando y encendiendo la fe según las circunstancias? El aceite no se presta. La fe es personal. La salvación es individual. Hoy
es el día de llenar tu lámpara, porque cuando la puerta se cierre, no habrá tiempo de correr detrás. Job lo perdió todo: familia, salud, riquezas. Fue traicionado por amigos, acusado injustamente, olvidado en medio del dolor. Pero incluso en la oscuridad, hizo una declaración que atraviesa los siglos como un grito de fe genuina: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Este es el tipo de fe que el cielo reconoce. No es la fe del milagro instantáneo ni de la bendición visible. Es la fe que permanece cuando todo se derrumba. Es la confianza que dice: no entiendo, pero confío. Job nos enseña que el sufrimiento no es señal de ausencia de Dios. En realidad, muchas veces es el terreno donde Él nos revela quiénes somos y quién es Él. En la vida real, ¿cuántas veces cuestionamos la fidelidad de Dios cuando las cosas se salen de nuestro control? ¿Cuántas veces pensamos que Él se ha olvidado de nosotros cuando en realidad está trabajando en silencio? El sufrimiento no cambia quién es Dios, pero revela quiénes somos nosotros delante de Él. Lo que vivió Job fue más que una prueba, fue un proceso de revelación. Al final, Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Entiendes el peso de esto? Hay un tipo de conocimiento de Dios que solo nace en el valle. Hay una intimidad que solo se forja en el fuego del dolor. ¿Y tú? ¿Cómo estás reaccionando ante tus luchas? ¿Te quejas o te rindes? ¿Te alejas o te acercas? Job nos muestra que hasta el sufrimiento más profundo puede ser el suelo de la transformación más poderosa. No se trata de entenderlo todo, se trata de permanecer en él. Moisés fue un hombre marcado por errores. Intentó actuar con su propia fuerza, mató a un egipcio y huyó al desierto. Allí, lejos de todo, olvidado por los hombres, Dios lo encontró. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés no se creía capaz, y tenía razón. No lo era. Pero Dios no buscaba perfección, buscaba disponibilidad. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Pequeños, sin dones, sin voz, sin rumbo. Pensamos que los errores del pasado nos descalifican. Pero el desierto que parecía castigo era, en realidad, un campo de entrenamiento. Fue allí, lejos de Egipto, que Moisés aprendió a oír la voz de Dios. Fue allí que vio la zarza ardiendo sin consumirse. Fue allí que Dios le reveló: yo estoy contigo. En la vida real, muchos sienten que están en un desierto, aislamiento, frustraciones, puertas cerradas. Pero ¿y si ese desierto fuera precisamente el lugar donde Dios quiere encontrarte? Moisés salió huyendo de Egipto, pero volvió con autoridad divina. Ya no confiaba en su fuerza, sino en la dirección de Dios. El propósito no nace en el escenario, sino en la cueva. No en las multitudes, sino en el silencio. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. ¿Has pensado que este tiempo difícil podría ser tu Horeb? El lugar donde Dios te llama por tu nombre y te revela un llamado mayor del que imaginas. No huyas del desierto. Escucha la voz que viene de Él, porque es en el lugar de la soledad donde nacen los enviados. Josué recibió de Dios una orden que a los ojos humanos parecía absurda: rodear la ciudad de Jericó durante 7 días, en silencio, y luego gritar. Ninguna estrategia militar, ninguna lógica aparente, solo obediencia. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que, cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran clamor, y el muro se derrumbó. Josué 6:20. Esta historia es un retrato de la fe que confía, incluso sin entender. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. El desafío es obedecer cuando todo parece una locura. Dios no quería solo derribar muros físicos.
quería edificar fe en los corazones. Él quería enseñar que las mayores victorias vienen de la obediencia total, incluso cuando nada parece tener sentido. En la práctica, ¿cuántas veces Dios nos pide pasos que parecen ilógicos? Perdonar a quien nos hirió, sembrar cuando no tenemos, esperar cuando todo en nosotros quiere actuar. ¿Y cuántas veces resistimos, queriendo explicaciones en lugar de sumisión? La caída de los muros de Jericó fue el resultado de la persistencia en la dirección divina. Si el pueblo hubiera desistido en el sexto día, no habría victoria en el séptimo. ¿Has obedecido hasta el final? ¿O te has detenido a mitad del camino porque no ves resultados inmediatos? Dios prueba nuestra fe en el silencio, en el tiempo y en la constancia. La obediencia que parece locura para el mundo es la llave de la victoria en el reino. No luches con armas naturales. Rodea lo que te bloquea con fe, perseverancia y obediencia. Los muros caerán. Imagina que Dios te pide construir un enorme barco en medio del desierto sin señal de lluvia durante más de 100 años. Así fue con Noé. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. La fe de Noé no se basaba en evidencias visibles, sino en la voz que escuchó. Él no vio lluvia, no vio nubes, no vio señales, pero escuchó a Dios, y eso le bastó. ¿Cuántas veces nosotros esperamos ver para creer? Noé hizo lo contrario, creyó y luego vio. En la práctica esto se aplica cuando Dios te da una dirección que nadie entiende. Renunciar a algo, empezar un proyecto, perdonar, cambiar de rumbo. Y otros dicen, ¿estás loco? Pero en lo más profundo de tu corazón sabes. Dios habló. Noé no solo construyó un arca, construyó un testimonio. Su obediencia salvó su casa. Su fe preservó la promesa. Su entrega lo separó de una generación corrompida. Ahora piensa, ¿qué estás construyendo hoy? ¿Una vida basada en lo que ves o en lo que crees? ¿Estás dispuesto a soportar la burla, el tiempo, el silencio, solo por ser fiel a la palabra? La fe de Noé nos confronta con una pregunta esencial. ¿Estás listo para obedecer incluso cuando nadie te entiende? La salvación no vino por lógica, vino por confianza. La lluvia llegó, pero antes de eso hubo fe. ¿Tú habrías empezado a construir incluso sin una nube en el cielo? Jesús nos enseñó algo sorprendente. La fe no necesita comenzar grande. De hecho, Él compara la fe con la más pequeña de todas las semillas, la semilla de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Esta verdad rompe una mentira muy común, que necesitas ser un gigante espiritual para ver a Dios actuar. Jesús está diciendo, basta una fe pequeña pero viva, sincera, plantada en el lugar correcto. La semilla de mostaza es pequeña, pero lleva dentro el potencial de un gran árbol. Así también es la fe. Aunque sea pequeña, si se cultiva con oración, palabra y obediencia, crece, rompe el suelo duro de la duda, atraviesa el tiempo, se fortalece en el proceso. En la vida real, tal vez te sientas débil, inconstante, sin suficiente fe, pero Dios no está pidiendo fe perfecta. Él está pidiendo un corazón dispuesto, una oración sincera, aunque con voz temblorosa, mueve el cielo. Un paso de obediencia, aunque con miedo, abre camino en lo imposible. ¿Estás cultivando tu fe? ¿O estás dejando que se seque por falta de nutrición espiritual? Recuerda, la semilla no crece de un día para otro, pero con constancia, luz y riego, rompe. Declara hoy, mi fe puede ser pequeña, pero está viva, creciendo y dará fruto. El cielo no se impresiona por el tamaño de tu fe,
sino por la perseverancia con que la cuidas. José fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Su vida parecía un ciclo de injusticias, pero aunque no entendía, él mantuvo la fe. Aunque en prisión, seguía sirviendo. Aunque olvidado, seguía confiando. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y salvar la vida de mucho pueblo. Génesis 50:20. Esta frase, dicha por José ya como gobernador de Egipto, es una revelación espiritual. Dios transforma el dolor en destino. Lo que parecía el final era solo el comienzo. La traición fue el puente hacia el propósito. En la práctica, muchos hoy están como José en el pozo, heridos por quienes amaban, o como él en prisión, pagando un precio que no merecían. Y la pregunta que resuena es, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es, Él está en los bastidores, moldeándote para algo mayor. José aprendió a confiar en el proceso. No se amargó, no se vengó, no abandonó su identidad en Dios, y por eso fue levantado con autoridad y propósito. ¿Has pensado que el lugar donde estás hoy puede ser el campo donde Dios está preparando tu llamado? El palacio estaba en el futuro de José, pero antes tuvo que pasar por el pozo, por la casa de Potifar, por la prisión. Todo formaba parte del plan. Lo que fue injusticia se convirtió en promoción. Lo que fue vergüenza se convirtió en honra. Lo que fue dolor se convirtió en ministerio. Puedes declarar hoy con fe, nada de lo que viví será en vano. Dios usará cada lágrima para cumplir su propósito. Hoy has sido expuesto a verdades espirituales que muchos evitan predicar. Pero la palabra de Dios no es selectiva, es completa, viva y afilada como espada. Confronta, transforma, sana y salva. Desde Mateo 7, 21, 23 hasta el testimonio de José, vimos que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. La fe superficial no sostiene en las tormentas. El egoísmo ciega y tiene consecuencias eternas. La preparación espiritual no puede posponerse. El sufrimiento puede ser el terreno de la revelación. Dios usa el desierto para revelar propósitos. La obediencia que parece absurda atrae victorias divinas. La fe verdadera no necesita ser grande, sino viva. Las traiciones y caídas pueden ser el camino al propósito. Cada historia, cada versículo, cada enseñanza es un llamado a la decisión. ¿Seguirás ignorando estas advertencias o te levantarás hoy para vivir una fe verdadera, profunda y obediente? Hoy es el día de volver, de reavivar la lámpara, de reconstruir el altar, de renunciar a las apariencias para vivir la esencia. Declara ahora en los comentarios, elijo vivir la voluntad de Dios y no solo parecer creyente. Haz clic en me gusta como una forma de ministerio. Comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo video puede ser la llave que faltaba en tu jornada con Dios. Recuerda, no se trata de cantidad de palabras, sino de profundidad de entrega. No se trata de saber versículos, sino de vivir la palabra. Afirma en voz alta ahora, mi fe es real, mi vida es del Señor, y mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios. La promesa está viva, y Dios está obrando, incluso en el silencio.